Vamos a calcular la probabilidad de bit erróneo. Vamos a hacer esas dos, porque vean que la de QPSK y FSK son las mismas ecuaciones. En el caso de QPSK, es el único caso donde se cumple esto, ¿no? Que tiene la misma probabilidad de error respecto a FSK. Y el caso de FSK es igual a SK binaria. Saben que son las mismas expresiones. O sea, eso se cumple nada más para el caso binario, cuando tenemos nada más dos símbolos. Entonces vamos a hacer un cálculo para comparar de esas modulaciones cuál es la que nos da mejor rendimiento en cuanto a la probabilidad de error. En este caso me dan la EB sobre N0. Le dijimos que es la energía de bit, la densidad total de ruido en decibeles. Para poder calcular esa probabilidad de error, tenemos primero que cambiar la EB sobre N0 en decibeles a escala lineal, porque aquí la vamos a aplicar en escala lineal. Entonces el primer paso es convertir la EB en N0 en decibeles, que está en decibeles, en este caso expresada en decibeles, a escala lineal. Entonces vamos a hacer primero la conversión. Entonces primero pasamos a escala lineal, es igual como lo hemos visto. Sería en este caso 10 elevado a la EB entre N0 en dBs entre 10. O sea, para pasar la escala lineal es 10 elevado a la EB en N0 en dBs sobre 10. En este caso nos dan 10. 10 a la 5 entre 10. $3.16. 3.16. No tiene unidades porque son decibeles. Entonces ya ese valor es el que vamos a sustituir aquí en las ecuaciones. Lo vamos a hacer primero a SK. No sé si le puedo bajar aquí a esta. Sí, profesor. Profe, adelante. Voy a bajar. Entonces vamos a poner aquí. Primero dice que para SK. Profe, ¿le podría regresar tantito? Ya, gracias. Entonces vamos a poner ASK coherente y no coherente. Primero vamos a calcular ASK coherente y sabemos que la probabilidad de bit erróneo, recuerda cómo está ahí, es igual a la función Q, cuyo argumento es la raíz de b en N0. Me da Q de la raíz de 3.16, ¿cuánto me da? $1.77, profe. Sí,
profe, 1.77. Entonces aquí vamos a ver nuestra tabla. Por aquí. Para buscar el valor de 1.77. Déjenme nada más ampliar aquí un poco. Ahí está. Buscamos el 1.7 que está aquí. Y luego nos vamos hasta el punto 07, que está de este lado. Vean que está hasta aquí. Cruza esta línea o este renglón con la columna del punto 07. Me daría 0.0384. Aquí está, ¿no? O la puedo expresar así también. O sea, si hacemos esa división, 384 entre 10.000 me da este valor, ¿verdad? De 0.0384. Lo cual quiere decir que la probabilidad de bit erróneo es que va a haber 384 errores por cada 10.000 bits transmitidos y recibidos. O por cada 10.000 bits que se reciben, va a haber 384 que se van a detectar de forma errónea. O sea, eso es lo que quiere decir la probabilidad de error. Porque es una medida de la posibilidad con la cual un bit que se transmite se detecte de manera errónea. En este caso sería para detección coherente. O sea que podría decirse que el error no es ni del 1%, profe. No, en este caso sería el 3.8%, el cual es muy alto. O sea, en realidad para que pueda ser aceptable, por lo menos debe ser 1 por cada 10.000 o hasta un error en 1.000.000 de bits. O sea, si lo ponemos en porcentaje, sería el 3.84% de error. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver el otro, el no coherente. Esa es una aproximación, la que está aquí. Dice que es un medio del exponencial
¿Cuánto daría eso? A mí me salió 0.1029 Pro. 0.1029. Ahí, bueno, directamente, como es una exponencial, no tenemos que consultar la tabla. Directamente calculamos y nos da 0.1029, o sea, por aquí, si lo ponemos como una fracción, me quedaría 1029 entre 10.000. O sea, va a haber, por cada 10.000 bits que se reciban, 1029 se van a detectar de forma errónea. Entonces, ustedes comparan esta técnica no coherente, bueno, la misma modulación no coherente respecto a la detección coherente. La detección coherente nos da menor cantidad de errores para la misma EB sobre N0. Dejamos el mismo valor de EB en N0, que es de 3.16 o 5 decibeles, y vemos que en el caso coherente me da, por cada 10.000 bits recibidos, va a haber 384 errores. En cambio, en la técnica con detección no coherente, la misma técnica de modulación, pero usando detección no coherente, la probabilidad de bit erróneo me da ahora de 1029 errores por cada 10.000 bits recibidos. Aquí ya es más, si lo ponemos como porcentaje, sería el 10.29%. En este caso, las dos, bueno, como dice aquí la diapositiva arriba, estas ecuaciones son válidas son técnicas de modulación digital para un canal afectado por AWGN, que es ruido blanco, aditivo gaussiano. O sea, las ecuaciones son válidas para un canal afectado por ruido blanco, aditivo gaussiano, porque también puede haber un canal con desvanecimiento, canales con interferencia, ahí cambia las ecuaciones cambian. Pero en este caso pues, lo estamos haciendo para un canal afectado por ruido blanco aditivo gaussiano. Profe, ¿cuál era la diferencia de coherente y no coherente? En la técnica coherente, a ver, ¿alguien se acuerda de las técnicas coherentes? De lo que hablábamos ayer. A ver, ahí está. Ah, ok, muy bien, gracias, profe. En las coherentes, el receptor necesita estimar la fase de la portadora recibida para poder detectarla, o sea, poder detectar los símbolos. En las técnicas no coherentes, el receptor no requiere hacer ese proceso. ¿Cuál es la ventaja de la no coherente? Bueno, que tiene menor complejidad. ¿Cuál es la desventaja? Es que hay un incremento en la probabilidad de error, y lo estamos viendo aquí. Aquí lo estamos comprobando con números. En la no coherente me da más errores que en la coherente, o comparada con la detección coherente. Las técnicas coherentes son más confiables o tienen mejor rendimiento en cuanto a la tasa de error, pero a cambio de mayor complejidad. O sea, es más complejo un receptor coherente. Mayor complejidad y también más caro. Muy bien, profe, gracias. Ah, ya, y también tenía otra duda. O sea, ¿qué pasaba si no se cumplía la condición de que que EB entre N0 sea mayor a un cuarto, como aparece en la ecuación? ¿No? Es que ahí pues, es una aproximación porque bueno, si hablamos de una EB en N0, por ejemplo, del orden de un cuarto, estamos hablando de un valor de 0.25. Ya es una EB sobre N0 muy pequeña, y esos valores normalmente en la práctica no se usan porque ya me daría una tasa de error muy grande. Ahorita vamos a ver eso, o sea, ahí voy a poner unas gráficas de la probabilidad de bit erróneo para que vean cómo se comporta en función de la EB sobre N0. La EB sobre N0 es un parámetro que podemos cambiar nosotros, podemos variar.
Y si nosotros aumentamos ese valor, vamos a bajar la cantidad de errores. Sin embargo, eso implica que tengamos que aumentar la potencia de la de transmisión para poder aumentar la EV sobre N0. Entonces, un valor menor a un cuarto, pues ya no se utiliza porque ya no daría una tasa de error muy, muy grande, pues que ya no sería viable en los sistemas reales. Por eso la aproximación es para, como dice aquí la ecuación, mayor a un cuarto. Ya valores menores a un cuarto, pues ya me daría una probabilidad de error muy grande que ya no sería aplicable en los sistemas reales. Ok, profe, muchas gracias. Sí, por nada, vamos a ver. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Ok, vamos a hacer el otro caso. El otro caso me dice que vamos a calcular la de BPSK, ¿verdad? El inciso B dice. Bueno, en BPSK solamente es detección coherente, o sea, la modulación digital por cambio de fase solamente va a usar detección coherente. La técnica no coherente aquí no aplica. Entonces, en el caso de BPSK, vamos a ponerla aquí. Es el inciso B. Vamos a poner BPSK con detección coherente, me dice que es la probabilidad de bit erróneo. Es igual a Q de 2 veces la EV entre N0. Entonces, en este caso es multiplicar 2 veces el valor de B sobre N0, que sería 3.16. Entonces, ¿cuánto me daría el argumento de la función? 2 veces por 3.16 y luego la raíz cuadrada de todo eso. $2.51. Sí, 2.51. Sí, entonces el valor de 2.51 todavía lo podemos ver aquí, consultar en la tabla. Entonces vamos a tomarlo de aquí. Primero buscamos aquí en la X, el 2.5 está aquí. Y luego tomamos el 0.01. Que sería la segunda columna, sería primera, segunda, sería este. Me da 0.006. Lo cual equivale a tener una tasa de error de 6 por cada 1000. O 60, si lo podemos poner así, por cada 10.000. O sea, si le ponemos un 0 aquí, ¿no? Un 0, 0.6% de error, ¿no, profe? ajá, 60 entre 10.000. O sea, me da un 0.6%. Si lo comparamos con los casos anteriores, vemos que, por ejemplo, en el primer caso, en la ASK coherente, me dio 384 errores por cada 10.000. En ASK no coherente me da 1029 errores por cada 10.000 bits recibidos. Y aquí BPSK con detección coherente me da 60 errores por cada 10.000. Entonces vemos que BPSK con detección coherente es mejor que respecto a los otros dos casos. O sea, todavía me da menor cantidad de errores. Y eso nos dice que pues, es una modulación pues, más confiable.
para la misma EB sobre N0. Si quisiéramos calcular QPSK, bueno, pues sería el mismo resultado que BPSK, y si quisiéramos calcular FSK, sería el mismo resultado que ASK binario. Entonces serían estas de acá, ASK y FSK son son válidas estas ecuaciones para el caso binario. Y igual aquí también, bueno, faltó poner la condición de que para valores de B sobre 0 mayores a un cuarto. Aquí le falta eso, ¿no? Entonces con esto concluimos que la probabilidad de bit erróneo pues depende de quién, pues del tipo de modulación, y también depende del tipo de detección que usan, ¿no? Si es coherente o no coherente. O sea, si es, digo, en el caso de BPSK, para este ejemplo, es la que muestra mejor rendimiento respecto a ASK, con detección coherente. Y si comparamos la misma modulación, pero cambiando el tipo de detección, vemos que la técnica coherente tiene mejor desempeño que la no coherente. Profesor, Sí. ¿por qué en este caso se utilizó el valor de 0.01 de la tabla? Porque el argumento me da 2.51. No es que se haya usado el de 0.01, sino que estamos evaluando la función Q en el valor de 2.51, y en la tabla, bueno, de este lado tenemos el 2.5, y para completar la segunda cifra significativa después del punto, tenemos que buscar aquí el 0.01. Entonces vamos aquí en esta columna, que es la segunda, y donde se cruza con el 2.5, pues me da este valor. O sea, es 2.51, es el 2.5, que es este renglón, y el 0.01, que es esta columna, la segunda columna, donde se cruzan el renglón y la columna, es el valor que vamos a usar. ¿Sí queda claro o no? Sí, profe. Gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No, profe, todo bien. Ok, entonces vamos a continuar. Voy a poner una gráfica. Y está una gráfica comparativa de la probabilidad de bit erróneo, que está en este eje, en función de la EB sobre N0. Aquí la EB sobre N0 está en decibeles, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí la línea que está en azul. Bueno, primero la línea que está en color negro muestra lo que es ASK y FSK no coherente, que sería esa que está arriba. Después tenemos ASK y FSK coherente, que es la que está en azul, que está aquí. Y luego en la línea, la curva que está en rojo, que es esta, me muestra lo que es BPSK y QPSK, y obviamente pues estas nada más son coherentes.
Entonces vean que aquí está la probabilidad de bit erróneo, aquí tenemos 10 a la 0, 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, eso está en escala logarítmica. 10 a la menos 4, 10 a la menos 5, 10 a la menos 6. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Bueno, si vemos esta curva, vean que conforme aumente el valor de la EV sobre N0, la curva va hacia abajo, o sea, tiende a lo cual indica que la probabilidad de bit erróneo va decreciendo. O sea, es decreciente. Conforme aumenta la EV sobre N0, la probabilidad de bit erróneo decrece. Pero vemos que esa está más hacia abajo, la que está en rojo, que es BPSK y QPSK, y eso quiere decir que bueno, obviamente al estar más abajo, respecto a las otras dos, quiere decir que tiene menor tasa de error. Después en medio tenemos a la ASK y FSK coherente. Igual, ve el mismo comportamiento, conforme aumenta la EV sobre N0, la probabilidad de error va bajando, o se va reduciendo. Pero bueno, está por encima de BPSK y QPSK. Luego tenemos la otra que es ASK y FSK no coherente, que es la que está hasta arriba. Igual vemos que conforme aumentamos la EV sobre N0, o sea, al aumentar este valor de 0 a 10, la probabilidad de error baja o va decreciendo. Sin embargo, bueno, vemos que está por encima de las otras dos curvas, ¿no? ASK y FSK coherente, que es esta, y también está por encima de lo que es BPSK y QPSK, que es esta curva. Entonces, de alguna manera las gráficas también nos muestran, bueno, cuál es la tendencia, cuál es el comportamiento que tienen las modulaciones al cambiar o al mover el valor de la EV sobre N0. Sí, pero si movemos el valor de la EV sobre N0, tenemos que aumentar la relación señal-ruido. Pues ustedes recuerdan, vimos ahí aquí está, ¿no? La EV sobre N0 es igual o es directamente proporcional a la relación señal-ruido multiplicada por el ancho de banda entre la tasa de bit. Pues para aumentar este valor tenemos que aumentar la relación señal-ruido, y para aumentar la relación señal-ruido tenemos que aumentar la potencia promedio en la señal. Entonces ahí lo que se está haciendo es se están graficando las ecuaciones de la tabla anterior. Estas de aquí las estamos graficando y les están mostrando ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. No, profesor. Ok, vamos a ver entonces. Déjenme ver, aquí hay otro caso, vamos a ver este de aquí. Para el caso binario, y bueno, en el caso de QPSK sería una modulación de 4 niveles o de 4 cambios de fase. En el caso de
de PSK, voy a poner la del caso EMEARIO, o sea, MPSK, con más de 2 niveles. Y ahí, pues bueno, se puede calcular la probabilidad de bit erróneo usando esas ecuaciones que están ahí. Entonces, más que ver las ecuaciones, lo que quiero poner son las gráficas para ver cuál es el comportamiento. Entonces, por ejemplo, la probabilidad de bit erróneo se puede calcular así, como la probabilidad de símbolo erróneo entre K, donde K es el logaritmo base 2 de M y M es el número de símbolos de la modulación. Y bueno, está dada por esta ecuación. Aquí, en lugar de usar la energía de bit entre n0, se usa la energía de símbolo entre n0 por el seno de pi entre m, 2 veces q, ¿verdad? La raíz de 2 veces la energía de símbolo entre n0 por el seno de pi entre m. Esa es la energía de símbolo y E va a ser la energía de bit, donde la energía de símbolo es la energía de bit por el logaritmo base 2 de m, y m va a ser igual a 2 a la k, donde m va a ser el tamaño del conjunto de símbolos y k es el número de bits por símbolo. Entonces, si nosotros graficáramos esta modulación, bueno, esta ecuación de aquí, esta, donde la PE es todo esto. Y la energía de símbolo es EB por el logaritmo de m. Nos quedaría esta curva. Por ejemplo, aquí empieza cuando K vale 1, que sería el caso binario. Y también sería la misma curva para QPSK. Pero cuando ahora m vale 8, tenemos 8 símbolos de la modulación. Esa que está en rojo es la que pusimos aquí. Esto. Sería este caso, ¿no? Cuando tenemos 2 símbolos o 4 símbolos. Por eso aquí dice m, 2 y 4. Cuando K vale 3 sería 2 a la 3 me da 8. 2 a la 3 me da 8. Y vean que la curva se desplaza hacia la derecha. Y luego, cuando K vale 4, sería 2 a la 4 me da 16 símbolos. Y es esta curva de aquí. Y luego cuando K vale 5, sería 2 a la 5 me da 32 símbolos. Se desplaza más hacia la derecha. Entonces, conforme las curvas se mueven hacia la derecha, bueno, quiere decir que necesitamos una EB sobre N0 más grande para alcanzar la misma tasa de error. O para la misma EB sobre N0, por ejemplo, si eligiéramos un valor de 5, pues tendríamos que, o aquí a la mitad, ¿no? En 7.5, iríamos viendo lo siguiente. Aquí nos daría esta probabilidad de error, ¿no? Más o menos por aquí. Ligeramente abajo de 10 a la menos 3. Pero si usamos la misma EB sobre N0, vemos que para el caso de 8 símbolos, para K igual a 3, me da una tasa de error más grande. Cercana a 10 a la menos 2 incluso. Y luego si elegimos ahora para m igual a 16, sería esta. Dejando la misma EB sobre N0, pues vemos que todavía la tasa de error se hace más grande. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que conforme aumenta el número de símbolos de la modulación, va a aumentar la probabilidad de error. Aquí sería la que está en rojo es para 2 y 4 símbolos, que sería BPSK y QPSK. La que está en azul representa cuando K es igual a 3 bits por símbolo, o sea, la K es el número de bits por símbolos, o M igual a 8 símbolos, o sea, porque 2 a la 3 me da 8. Entonces la que está en azul es para 8 símbolos. Si usamos, por ejemplo, aquí 7.5 dB de EB sobre N0, vemos que nos da una tasa de error ligeramente abajo de 10 a la menos 3. Pero para 8 símbolos, que sería la curva en azul, vemos que la tasa de error se incrementó, o sea, me da cercana a 10 a la menos 2. Y luego si usamos el de 16, aquí tenemos para 16 símbolos, bueno, me da todavía más arriba de 10 a la menos 2. Y ese sería para 32, ¿no? Esta curva de aquí, y todavía me da más grande. Eso quiere decir que al aumentar el número de símbolos de la modulación, va a aumentar la probabilidad de error.
Entonces, nada más para recordar, K es como dice aquí, es el número de bits por símbolo. M es el tamaño del conjunto de símbolos, donde M es igual a 2 a la K. ¿Puede permitir tantito, profe? ¿Cuál? La ¿Anterior? pasada. Ah, listo, profe, gracias. ¿Alguna pregunta de la curva? No, profe, todo bien. Entonces, en las modulaciones multinivel, conforme aumenta el nivel de la modulación, va a aumentar la probabilidad de error. O sea, si aumenta la eficiencia espectral. Por ejemplo, aquí K es el número de bits por símbolo. O sea, la K indica ese valor. La K indica cuántos bits por símbolo. En el caso binario y cuaternario es igual. Aquí para K igual a 3 tenemos 8 símbolos. Sería una modulación 8 PSK. Para K igual a 4 tendríamos M igual a 2 a la 4 media 16. Sería una 16 PSK. Y para K igual a 5 bits por símbolo sería 2 a la 5, 32 PSK. Entonces quiere decir que, bueno, conforme aumenta el valor de K, quiere decir que el símbolo lleva más bits de información. O sea, cada símbolo lleva, o K es el número de bits que lleva cada símbolo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Al aumentar el nivel de la modulación, cada símbolo lleva más bits, pero ¿a cambio de qué? De un incremento en la probabilidad de error. O sea, se mejora el uso del ancho de banda, porque hay una mayor eficiencia espectral, pero a cambio de una degradación en la probabilidad de error. Entonces lo voy a pasar a la siguiente. Entonces vamos a ver lo que es la definición de lo que es la codificación del canal de comunicaciones. Bueno, la codificación del canal de comunicaciones se refiere de forma general
a un proceso de transformación de señales o de información, de un flujo de información, para mejorar el desempeño de las comunicaciones. Esto permite que las señales o que la información transmitida sea menos susceptible a las imperfecciones del canal. O sea, en este caso vamos a transformar las señales o la información para mejorar el desempeño y que sea menos susceptible a lo que es el ruido, a lo que son los desvanecimientos o la interferencia. O sea, va a buscar pues combatir lo que producen estas degradaciones y la cantidad de errores que se producen por efecto de quién, del canal de comunicaciones. Entonces, esa sería como que la definición general. Es un proceso de transformación de señales o de la información, de tal manera que se busca mejorar el desempeño de las comunicaciones. Cuando hablamos de mejorar el desempeño, pues nos referimos a que vamos a buscar reducir la probabilidad de error. ¿Alguna pregunta? No, profe, ninguna. Gracias. Bueno, voy a pasar a la siguiente. Entonces vamos a ver primero las imperfecciones en el canal y los tipos de errores. Bueno, para el caso del ruido se considera que es de tipo blanco aditivo gaussiano. Ya vimos lo que es el ruido AWGN. Nada más para recordar, es una abstracción útil para realizar análisis de ruido en los sistemas de comunicaciones. Y aquí en el caso del ruido, estamos mostrando lo que es una realización de ruido en el tiempo, cómo está cambiando en el tiempo, serían las muestras de ruido, y esta sería la amplitud, que puede ser un voltaje, una corriente. Aquí tenemos su función de densidad de probabilidad o su histograma, que me indica la función de densidad de probabilidad obtenida a partir de todas estas muestras. Vemos que tiene la forma de una campana de Gauss, por la forma de la gaussiana, y aquí abajo estamos mostrando lo que es la autocorrelación. La autocorrelación, pues, en este caso tiene la forma de un impulso unitario, una delta de Dirac, indicándonos que las muestras de ruido, por muy cercanas que las tomemos en el tiempo, van a ser no correlacionadas. Y luego aquí estamos mostrando la densidad espectral de potencia, o el espectro, ¿no?, del ruido, que para propósitos de análisis se considera que es constante o prácticamente constante para toda la gama de frecuencias de interés de los sistemas de comunicación. Entonces aquí nada estamos resumiendo las propiedades del ruido blanco, aditivo gaussiano, y lo que nos interesa ahora es ver qué tipos de errores nos va a producir este tipo de canal. Entonces aquí tenemos una función muestra del ruido blanco, ese sería su histograma, que me indica la función de densidad de probabilidad, la función de autocorrelación y el espectro, ¿no?, de potencia del ruido. ¿Me puedo pasar? Sí, profe, adelante. Bueno, en el caso de los canales afectados por ruido blanco aditivo gaussiano, debido a que las muestras de ruido no tienen correlación por muy cercanas que estén en el tiempo, se van a producir errores aislados. Se les llama errores aislados de un solo bit o errores aleatorios. Entonces, debido a esto, se dice que el canal es in memory.
porque los errores que van a ocurrir son independientes. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una secuencia transmitida en la parte de arriba. Es una secuencia de ceros y unos, una secuencia aleatoria, y la secuencia recibida, pues es igual, es una secuencia de ceros y unos, pero vemos que en este bit hay un error. Nada más que este error ocurrió de forma aislada. O sea, bueno, todos los errores son eventos que ocurren al azar, pero en el caso del ruido blanco aditivo gaussiano, todos los errores que se van a presentar van a ser independientes. O sea que si ocurre otro error aquí en este bit, en este o más atrás, bueno, ese error no tiene dependencia con este error que ocurrió aquí. Pues aquí en el ruido blanco aditivo gaussiano, por el tipo de errores que se producen, se dice que es un canal sin memoria. Son errores aislados o aleatorios, ¿no? Entre ellos no hay dependencia. Adelante, profe. ¿Sí? ¿Le puedo pasar? Bueno, vamos a ver otro caso. Ese no lo hemos visto, que es el canal con desvanecimiento. Un canal con desvanecimiento se presenta cuando versiones retardadas de la misma señal van a llegar al mismo punto por diferentes caminos. Y este fenómeno se le conoce como propagación por trayectorias múltiples. Normalmente eso ocurre en áreas construidas, cuando tenemos por ejemplo, una antena transmisora alta, pero hay muchos edificios. Entonces, aquí hay un usuario que se está desplazando, que recibe la señal, pero esa señal va a llegar por los diferentes caminos. O sea, una forma en la cual puede llegar es mediante dispersión de la onda. O sea, la onda se descompone en 3 rayos aquí. Otra puede llegar por reflexión. Por ejemplo, aquí rebota en esta superficie. Y luego aquí también puede llegar por difracción, que la difracción ocurre cuando la onda incide sobre una parte afilada y cambia de dirección. La onda se difracta, entonces aquí tenemos una señal que llega por diferentes caminos, y cada una va a ser una versión retardada. ¿Por qué? Porque cada una va a recorrer diferentes distancias. Entonces, por eso van a llegar con un retardo. A lo mejor va a ser un retardo muy pequeño, pero se va a presentar. Entonces ahí, les decía, se va a producir un fenómeno que se llama desvanecimiento. Y ese fenómeno nos va a producir otro tipo de errores. Entonces, desde ahí se muestra un escenario de propagación que se llama sin línea de vista en áreas urbanas. Sin línea de vista porque la antena transmisora y receptora no están visibles de manera directa, sino que entre ellas va a haber obstáculos. Entre ambas terminales van a existir obstáculos. ¿Le puedo pasar a la siguiente? Sí, profe. Ahora, ¿qué es lo que va a producir este fenómeno de trayectorias múltiples? Bueno, como finalmente son ondas electromagnéticas. Ustedes recuerden que las ondas electromagnéticas están conformadas por 2 campos, un campo eléctrico y un campo magnético. Por de ahí viene el nombre de onda electromagnética. Normalmente estos campos van a ser perpendiculares a la dirección de propagación. Entonces, normalmente tomamos como referencia el campo eléctrico, ¿no? Entonces, partiendo de eso, lo que va a ocurrir es que las ondas que llegan al receptor se van a combinar de forma vectorial, o sea, se van a sumar, ya sea de manera constructiva o de manera destructiva. ¿De qué va a depender? Pues de las fases, ¿no?, que tengan relativas entre las ondas que llegan, y esto va a producir que las señales sean intensas o débiles. Entonces, por ejemplo, aquí se muestra este escenario donde
tenemos la primera trayectoria, o sea, la primera trayectoria es la que llega más rápido, y esa la tomamos como referencia. Si hacemos alusión a la figura anterior, por ejemplo, de las múltiples trayectorias que tenemos aquí, aparentemente la que llega por la difracción es la que recorre una menor distancia, o sea, porque la distancia que recorre es de aquí para acá. Después tenemos la de reflexión, que estaría como en segundo lugar, porque recorre la distancia que hay de aquí hacia acá. Y las que recorren una mayor distancia son las que ocurren por dispersión. Son las que llegan de aquí y recorren todo este camino y luego se dispersan y llegan por acá. Entonces la que llegaría más rápido aquí en la figura sería la onda difractada. Esa la tomamos como referencia y solo vamos a tomar de momento dos trayectorias para explicar el fenómeno. Vamos a tomar esta de difracción y la de reflexión por simplicidad. Entonces les decía ahí, la primera trayectoria es la que llega primero, la vamos a llamar A y es la que tomamos como referencia. De acuerdo a la figura sería la onda difractada. Después la segunda trayectoria se le va a llamar eco porque llega con un retardo. Y vemos que en el caso 1, como se muestra aquí, tanto la trayectoria que tomamos como referencia o la primera respecto al eco aparentemente tienen la misma fase. O sea, es decir, cuando ocurre un mínimo aquí, aquí también. Cuando ocurre un máximo aquí, aquí también. Cuando ocurre un mínimo, vemos que más o menos ocurren al mismo tiempo. Eso nos indica que las ondas, que la primera trayectoria y el eco están en fase, que sería el caso 1. O sea, al estar en fase, pues bueno, cuando se van a sumar de forma vectorial y me va a producir una señal de mayor intensidad. Entonces, esta intensidad la mapeamos a un valor aquí, a un punto. ¿De qué? De una señal envolvente. Pues vamos a explicar qué es la envolvente. La envolvente es la que envuelve a la señal portadora. En el caso 2, vemos que la primera trayectoria es esta, otra vez la que tomamos como referencia, y tomamos el eco C, que sería este. Sería un segundo caso, sería un caso extremo también. Vemos que cuando este es mínimo, este es máximo. Cuando este es máximo, este es mínimo. Luego aquí tenemos un máximo y aquí tenemos un mínimo. Luego tenemos un máximo y aquí tenemos un mínimo. Entonces seríamos en este punto el caso extremo. Mientras una es máximo, o sea, apunta hacia arriba, la otra va a ser mínima y apunta hacia abajo, entonces se van a sumar de forma destructiva. Se van a combinar vectorialmente de forma destructiva, entonces tienden a cancelarse y me va a dar un valor de envolvente pues, mínimo aquí. Entonces aquí están mostrando la adición constructiva. Vean que me da una onda de mayor intensidad y la adición destructiva pues me va a dar una onda de menor intensidad, pero eso se mapea a valores instantáneos. O sea, conforme aquí, esa es la distancia, conforme el usuario se va desplazando, el envolvente de la señal recibida va a estar cambiando de esta manera. Aunque aquí lo ponen muy suave, ¿no? En la práctica ocurre de manera aleatoria. Pero para ilustrar el fenómeno, aquí se dibuja así. Entonces va a depender de cómo es la fase de una respecto a la otra. La que está en negro es la que tomamos como referencia, que tiene siempre la misma fase. Y la que va cambiando es el eco, o la onda que llega después. Entonces vean que aquí están en fase y se suman y me da una intensidad mayor. Aquí esta cambia la fase respecto a esta, entonces me da una resultante más pequeña y se mapea este valor. Aquí se suman estas dos y me da una resultante todavía más pequeña, se mapea a este valor. Aquí están totalmente fuera de fase, se suman de manera destructiva y me da un valor mínimo. Luego aquí otra vez vean que la onda directa o la onda que llega primero y el eco también, bueno, cambió de fase, me da esta resultante, se mapea a este valor. Y luego aquí tenemos la trayectoria A, o la primera trayectoria respecto a su eco. Aquí cambió la fase y bueno, me va a dar esta resultante. Entonces ahí les decía, hablamos de un envolvente, se le llama envolvente porque es la que envuelve a la señal portadora. La portadora va a ser una onda senoidal, que es la que se usa para transportar la información, pero la señal que envuelve a esa portadora se le llama envolvente. Entonces el desvanecimiento se manifiesta en la envolvente de la señal recibida. O en otras palabras, tendríamos
lo voy a representar gráficamente. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería la envolvente, sería esto. La envolvente es la señal que envuelve a la otra. Esta es la envolvente. Entonces la envolvente solamente representa esto. O sea, esta envolvente representa solamente esto de aquí, lo de afuera. Sí, porque como estamos hablando aquí, vean que tenemos una antena. Pues obviamente necesitamos una onda de radio pues, para mandar la información. Y esa onda de radio pues, es la portadora. Es como si la encapsulara, profe. Ajá, o sea, así se le llama porque es lo que la envuelve. Nada más que la portadora, bueno, si no hubiera este fenómeno de desvanecimiento, la portadora tendría que llegar con la misma amplitud, ¿no? Siempre. O sea, la portadora tendría que llegar así, con una amplitud fija. Si no hubiera desvanecimiento. Llegaría con con una amplitud constante, ¿no? Pero como hay un movimiento y se presenta todo esto, pues cuando la portadora, su envolvente va a estar cambiando de forma aleatoria. Entonces nada más se le llama así porque en realidad esto no... O sea, nada más es una línea imaginaria, ¿no? Pero por el comportamiento que tiene, se le llama envolvente. Bueno, entonces vamos a ver. Entonces sí queda claro lo que es la envolvente. La envolvente es nada más, nos describe cómo está variando la amplitud de la portadora. La portadora es la que transporta la información. Bueno, vamos a continuar. Entonces, de acuerdo con estudios experimentales de propagación, para el caso de este fenómeno de trayectorias múltiples sin línea de vista, se ha encontrado que la envolvente tiene una distribución de Rayleigh. O sea, la envolvente es aleatoria, pero sigue una distribución de Rayleigh, la cual está dada por esta ecuación. La cual llamamos f de R. R es la envolvente. Es igual a R entre sigma cuadrada por la exponencial de menos R cuadrada entre 2 sigma cuadrada, y esa es una función que va de 0 a infinito. Y vale 0 si R es menor que 0. Entonces, ¿la que representa? Sigma representa el valor raíz cuadrático medio, o RMS, de la señal de voltaje recibida antes de la detección de envolvente. Y sigma cuadrada representa la potencia promedio en el tiempo de la señal recibida antes de la detección de envolvente. O sea, antes de que se demodule, ¿no?, la señal. A eso se refiere. O sea, es la señal que se mide en el conector de la antena receptora. Entonces, más que ver la ecuación, lo que vale la pena ver es cómo se manifiesta este fenómeno. Esa es su ecuación matemática, ¿no?, del desvanecimiento. Es una variable aleatoria de tipo Rayleigh, así como el ruido es gaussiano, aquí el desvanecimiento es de Rayleigh, y ahí sería esa es la forma que tiene. Esta ecuación representa esto de aquí abajo. Y esto de aquí arriba es la envolvente de cómo cambiaría cuando hay desvanecimiento. O sea, esto que está en azul representaría esto.
Esto conforme el usuario se va desplazando a una velocidad v, ¿no? Y se está presentando este fenómeno de múltiples trayectorias. Entonces la envolvente de la señal recibida va a estar fluctuando entre valores máximos, valores mínimos y así. Máximos, mínimos, va a estar oscilando y eso estadísticamente sigue esta distribución de tipo Rayleigh. La distribución de Rayleigh, si ustedes ven, dijimos que va de ¿dónde? De 0 a infinito y es una variable llamada R. R pues va a ser un voltaje, como dice aquí. Normalmente va a ser un voltaje y por eso aquí se expresa en volts y va de 0 hacia infinito. Porque describe esta distribución de aquí. Ahora, ahí más que, bueno, hacia dónde vamos, lo que quiero es que veamos es que, por ejemplo, cuando tenemos un canal con desvanecimiento, se van a presentar errores por ráfagas. Cuando tenemos un canal con desvanecimiento, no sé si le pueda pasar a la siguiente. Sí, profesor. Bueno, debido a que la envolvente de la señal experimenta desvanecimiento de Rayleigh, aquí es importante, bueno, retomar lo que es el concepto de relación señal-ruido promedio e instantánea, que ya lo vimos en la unidad anterior. Entonces, la relación señal-ruido instantánea es la potencia instantánea de la señal entre la potencia promedio del ruido, que es esta de aquí arriba. Y la relación señal-ruido promedio es la potencia promedio de la señal entre la potencia promedio del ruido, que también ya la vimos. Entonces, esto nada más es un recordatorio. Vamos a ver una gráfica. Igual ya la vimos, ¿no? Donde decíamos que la relación señal-ruido promedio es la relación que hay entre los dos promedios, o sea, el promedio de la señal entre el promedio de la potencia del ruido. Y la relación señal-ruido instantánea es la diferencia que hay entre la potencia instantánea, o sea, en el instante de tiempo t1 en este caso, respecto al valor promedio del ruido, y aquí observamos que la relación señal-ruido instantánea cambia en el instante de tiempo t2. O sea, es la diferencia que hay desde aquí hasta acá. Es la potencia instantánea de la señal respecto al ruido. Ahora, en todos los temas de comunicaciones hay un nivel mínimo de señal que se debe de cumplir para garantizar un desempeño adecuado. Aquí lo estamos mostrando que es un valor umbral. Entonces, todo lo que esté por debajo de este valor mínimo, que estamos marcando aquí con esta línea punteada, pues ya no vamos a garantizar ahí un desempeño adecuado. Entonces, cuando la señal permanece mucho tiempo por debajo de este valor mínimo, es posible que durante estos periodos de tiempo, y dependiendo de qué tanto tiempo permanezca debajo de ese valor, es altamente probable que ocurran errores por ráfagas. O sea, es decir, aquí no se van a presentar errores aislados, sino van a ocurrir errores por ráfagas, y ahí hablamos de un canal con memoria, porque los errores por ráfagas están correlacionados o son dependientes. Pero esos van a ocurrir, o es muy probable que ocurran, cuando la relación señal-ruido instantánea de la señal esté por debajo de un valor umbral que estamos estableciendo aquí, o de un valor mínimo. Entonces vamos a hablar de lo que es una ráfaga de errores. Profe, ¿puede empezar tantito la anterior, por favor?
puedo pasar a la siguiente. Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Entonces decía, cuando la relación celular instantánea está por debajo de un valor umbral, por ejemplo, en estos lapsos de tiempo, es probable que ocurran ráfagas de errores. Bueno, entonces vamos a terminar aquí. En la próxima clase continuamos. Vamos a ver lo que son las ráfagas de errores. Y bueno, continuamos la próxima sesión. Mañana hacemos la evaluación, ¿verdad? A la hora de clase. Sí, profe. Mañana nos Sí, vemos. profesor. Gracias, profe. Y se les va a programar en Teams. Hasta luego, profe, gracias. Luego, mañana nos vemos. Nos vemos mañana, profe. Hasta luego, profe. Buenas tardes.